Saludos. Buenos días. Ustedes allá. Y nosotros acá. Y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenos días, profesor Kelvin Arnaud. Buenos días, profesor José Luis Rodríguez. Un placer compartir este espacio de actualidad magisterial en este sábado 26 de febrero. Ya casi finaliza el mes de la patria, el mes de febrero, y nosotros aquí para llevarles todas las informaciones que tienen que ver con el Magisterio Nacional. Hoy sábado 26, con muchas informaciones interesantes para que usted se entere. Como siempre, dele a compartir, dele a me gusta, inscríbase, suscríbase a nuestro canal de YouTube Actualidad Magisterial. Así es, y denle like y pueden dejar su comentario debajo, que nosotros le damos seguimiento. Así es. Vamos a comenzar con la primera información, profesor Kelvin Arnaud. Así es, nuestra primera información: estudiante intenta agredir profesor. Ahí tenemos un pequeño video donde el técnico nos los va a poner. Esto ocurrió en el distrito 1503, en el liceo Víctor Garrido Puello, donde un estudiante trató de apuñalar, por así decirlo, al maestro de francés. Y inmediatamente los compañeros de este estudiante trataron de impedir que fuera agredido por este estudiante, que se le fue encima con un cuchillo. Una situación bastante lamentable, el hecho de que un estudiante decida agredir a un profesor que le da todo el amor y todas las enseñanzas para que las competencias en ese estudiante sean válidas para una sociedad mejor. Pena ver los valores que se han perdido y que reflejan antivalores en estudiantes en escuelas determinadas del país. Muy lamentable este hecho. Así es. El viernes, ayer, se le iba a conocer la medida de cohesión a este estudiante. No se puede, lamentablemente, son casos que no se pueden quedar impunes. Así es, son casos que deben delucidarse ante la opinión pública y que los estudiantes vean lo que puede acarrear, lo que puede conllevar una acción de esta ante un profesor. Lamentamos el hecho de que este compañero, este colega, haya sido objeto de esta agresión, y ver entonces las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y que los maestros estemos salvaguardados en cualquier situación en las escuelas públicas del país. Así es, en caso de que cualquier estudiante tenga una inconformidad con algún maestro, que dé los pasos a seguir, que sé yo, vaya a la dirección, se queje con su director, pero no podemos llegar a esa situación ya de agredir. Y yo creo que tiene sus consecuencias. Así es, que es muy permisible el sistema educativo dominicano con estas reglas a los estudiantes, pero situaciones que hay que mejorar y que tomar en cuenta para que la vida de los maestros esté siempre bien resguardada. Así, continuamos entonces. Bien, vamos a la siguiente información. Reunión ADP y MINER. Tenemos una imagen, señor director, de esa información. Los miembros del Comité Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores se reunieron con el ministro de Educación el pasado miércoles 23 de febrero. Algunos puntos los puntos no estaban sobre la IES, y entonces se reunieron para dilucidar estos acápites que, bajo la presencia del presidente, fueron acuerdos firmados en la anterior administración del ADP. Pero ya hoy es sábado y no sabemos los acuerdos a que arribaron en esta reunión. Lamentable, porque el profesor Hidalgo decía que desde que llegara a la presidencia de la ADP era para la calle que íbamos, pero se ha quedado en bla bla bla. No hay acciones concretas con reivindicaciones para el maestro. Solo se ha anunciado
que los incentivos en años en servicios serán automáticos. Es lo único que hemos sabido de esa reunión de ADP con el ministro de Educación, y entonces aparentemente nosotros los maestros estamos frenando en el aro con decisiones ocultas que no se han dado a conocer a la luz pública. Una reunión a puerta cerrada y no salieron informaciones de ahí, lamentablemente, solamente que los incentivos iban a salir automáticamente, la única que salió prácticamente. Reunión para mejorar las situaciones de los maestros, pero no quiero creer que Hidalgo haya negociado tras bastidores para beneficiarse él quizás a un grupo. Yo entiendo que los maestros deben saber, señor Hidalgo, qué se habló, a cuáles acuerdos llegaron, qué se arribó bajo esa reunión efectuada el pasado miércoles 23 con el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar. Vamos a esperar que por lo menos dé una pincelada en uno de sus tweets. Bueno, vamos a esperar qué dice el pequeño Hidalgo. Así es. Continuamos, libro de registro. Tenemos una imagen ahí. En un recorrido por varias escuelas del Gran Santo Domingo, varios maestros se quejan de que casi en la culminación del año escolar no han llegado los registros todavía a las escuelas. Ha sido un problema eterno el hecho de que los registros lleguen tarde a las escuelas, combina el trabajo del maestro. Yo entiendo que eso debe mejorar en lo adelante y que al iniciar el año escolar próximo ya todos los registros deben estar en las escuelas para así el maestro comenzar un trabajo arduo, conciso, preciso y que se llegue a feliz término y que esos registros estén impecables al momento de ser entregados a la dirección de la escuela. Yo entiendo que esa parte inconcebible de que en este momento hayan escuelas que no tengan los registros de grado para definir situaciones importantes de los maestros. Así es, una carga para el maestro cuando los registros llegan tarde. Le pueden hacer prácticamente doble trabajo porque tienen que ir plasmando esa nota en un cuaderno para después pasarlo al registro. Es una lástima que a esta altura del año escolar todavía los registros no hayan llegado. Y hay que definir una parte importante de los registros, que es la asistencia. Hay una capítulo de la Ley de Educación de que el estudiante debe tener un 80% de presencialidad en las escuelas para poder optar a pasar las materias. Yo entiendo que el maestro debe llevar un control claro en su registro anecdótico, pero es importante que los registros estén activos para que así el trabajo sea más factible. Así es. En el centro educativo Ramón Matías Mella, su director Heriberto Brito expresó: yo tengo tiempo sin registro, lo que pasa es que yo lo gestiono, pero desde hace 2 años que aquí no llega el registro. Eso es una de las quejas de algunos centros que se pasearon. Así es. También la escuela San Miguel Arcángel, una fuente cuyo nombre se mantiene en el anonimato, han reportado que desde el inicio de la pandemia no han tenido el material. Ya usted puede ver. Muy lamentable esta situación. Yo entiendo que en lo adelante esta parte es de mejora 1 a 1 para que así en el inicio del próximo año escolar ya los registros estén en los centros educativos y que se pueda hacer un trabajo de calidad, que es que se le exige al maestro con la asistencia, el plasmar los contenidos, la evaluación. Es decir que lamentablemente esto debe mejorar. Sí, deben de ayudar a los maestros por algo para que no lo carguen tanto ya a finalizar el año. Así es. Porque entonces lo mandan prácticamente faltando un mes o días y ahí mismo le dan los técnicos atrás de una vez, ver cómo va el registro, pero imagínate con los pocos tiempos que le dejan, un trabajo un poco tedioso ya cuando se acumula. Bien, pasamos a la siguiente información en este espacio Actualidad Magisterial. Marcha de ADP en San Francisco de Macorís. Vamos a pedir al señor director que nos coloque el video de esa marcha de ADP en San Francisco de Macorís. La lucha es la
Sí, muchísimas gracias. Efectivamente me encuentro en la calle 27 de febrero, partiendo desde el Parque Duarte en estos precisos momentos, acompañado de cientos de maestros, los cuales han desafiado la lluvia para protestar la mañana de este miércoles. Y nosotros vamos a conversar con el presidente local de la ADP para que nos cuente de qué trata esta protesta en el día de hoy. Ante el incumplimiento de las autoridades en el día de hoy, el magisterio franco-macorizano correspondiente al Distrito Educativo 0706 ha desafiado la lluvia y ha demostrado una vez más el nivel de compromiso y militancia con la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Frente al incumplimiento de la Dirección Regional 07, espacio que vamos cruzando en este momento, frente al incumplimiento del director distrital 0706. Hoy, esta seccional ha tomado las calles para exigirle a las autoridades que den respuesta a las necesidades inmediatas, como es centros educativos que no cuentan con agua por tubería, centros educativos sin personal de apoyo administrativo, centros educativos que carecen de personal docente. En fin, son múltiples las necesidades de personal, de infraestructura, de mantenimiento notable en los centros educativos. Y hemos decidido ahora hacer una parada frente a la Regional 07 para decirle a esa directora regional que si no está en capacidad de resolver los problemas que aquejan este municipio, pues que se vaya. Y como hemos dicho siempre, si no resuelven, Ya tienen todo un plan de lucha preparado la ADP en los próximos días. ¿Cuáles serán las acciones que piensan implementar? Hoy, bien, ustedes vieron ahí como cientos de maestros desafiando la lluvia piquetearon en San Francisco de Macorís ante una convocatoria hecha por el Comité Ejecutivo Municipal para prever algunas situaciones que están ocurriendo en San Francisco de Macorís. Ellos alegan de que hay escuelas que no están aptas para la presencialidad, de que deben mejorarse las plantas físicas de muchas escuelas de San Francisco, y qué bien que el profesorado de San Francisco apoyó esta convocatoria. Le digo sí a la ADP para ver si entonces se pueden mejorar esos aspectos importantes que ellos exigen para que la educación sea realmente de calidad. Sí, así es. A pesar de la lluvia, hubo un apoyo masivo de los maestros a esa convocatoria. Los maestros entienden que debe de mejorarse algunas demandas que estaban exigiendo. Y conocemos cómo se maneja en San Francisco de Macorís, una provincia bien activa en el aspecto social, económico, cultural. Es decir, que importante de que el ministro pueda en adelante ir en auxilio de esas escuelas y que puedan mejorar sus plantas físicas y así tener a los niños en un ambiente cálido, de mucha calidad para la enseñanza, y de que ellos puedan adquirir muchas competencias para el buen desarrollo del sistema educativo dominicano. Así es. Continuamos, año escolar peligra en Vallejuelo y más. Ahí tenemos una imagen, eso corresponde a San Juan. La docencia está siendo afectada por falta de profesores en la escuela Anacaona del municipio Vallejuelo, en la provincia de San Juan. En la escuela Anacaona faltan maestros de matemática, inglés, ciencias naturales y lengua española, prácticamente de todas las asignaturas, salvo ciencias sociales y educación física. Es decir que vamos a hacerle llamado a FUNCAR que se haga sentir con esas escuelas para allá, ya que los maestros, los padres, los mismos estudiantes están exigiendo que le manden los maestros que le faltan. Ha sido un problema prácticamente en todo el país de que escuelas le hacen falta maestros, y uno pensando en el concurso que recién realizó el Ministerio de Educación, vamos a nombrar a los profesores que le restan a las escuelas para así hacer un buen trabajo y de que las escuelas sean reconocidas por el trabajo arduo de los maestros, pero con la falta de maestros en ocasiones se hace imposible realizar un buen trabajo. Yo entiendo que el ministro en esa parte
se ha quedado un poquito atrás y entiendo que se debe nombrar, claro, cada uno de los distritos educativos del país, nombrar esas personas, esos maestros que hacen falta en escuelas determinadas de todo el país. Sí, la sociedad se quejaba de que Salvador Ramón Moreta, Allende, cariñosamente, y el director del distrito correspondiente a esa zona, José Luis Jiménez Perro, se han hecho de la vista gorda con respecto a los maestros que faltan en esa zona. No en esa zona solamente, es decir, faltan maestros prácticamente en el país entero. Así es. Y hay zonas que están más afectadas que otras con respecto a... Así es. Bien, pasamos a la siguiente información. Aprobaron el concurso y ahora no hay plazas disponibles, lo que hablábamos recientemente. Es decir, ahí se hizo un concurso de oposición docente, donde maestros aspiraron a ser ya maestros de educación pública, y también se ha dado el caso también con los directores, muchos directores que aprobaron el concurso, entonces están en nada porque no se ha pronunciado ni el ministro ni los directores distritales de cuál es el plan a seguir para entonces establecer, para ubicar esos directores y maestros que pasaron el concurso de oposición. Entonces creo que se le está dando un poquito de larga el asunto, pero es necesario que se le dé la información a los maestros que pasaron el concurso y también a los aspirantes a directores, ver cuál es el plan a seguir, qué se va a hacer, porque en realidad entonces, si no hay plazas, ¿por qué entonces se tomaron parámetros determinados para dar un concurso? De que entonces se fueron al concurso y muchos pasaron el concurso. Es decir, que una situación un poquito compleja también, pero hay que esperar y ver entonces la decisión que se tome con relación a esto. Sí, un poco contradictoria con la falta de maestros y directores que hay, y que ahora que no hay la plaza para darle, pero bueno. Esa parte también está en San Juan, que se reunieron con ADP, le mostraron una cantidad de profesores y que pasaron para directores también, entonces hay un conflicto allá. Dicha delegación exteriorizó sentirse indignada por el trato que han recibido por el Ministerio de Educación luego de aprobar el concurso y cumplir con todos los requisitos que establece la ley 6697 para ingresar al sistema educativo público. Así que otra papa caliente que tiene el ministro de Educación con relación a estos maestros en San Juan de la Maguana. Así es. Continuamos la solicitud de la Asociación de Directores, ASONADEMI, Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana, le hace un llamado al profesor Eduardo Hidalgo a que se le tome en cuenta, y la situación de los directores demandan incentivos por complejidad del cargo, es decir, que estos directores prácticamente tienen un sueldo no tan sustantivo por encima del maestro, por así decirlo. Y ellos le hacen un llamado al profesor Eduardo a que lo tome en cuenta en cuanto a un incentivo. Se debe tomar en cuenta ese aspecto que dice el compañero Kelvin, es que complejidad del cargo. Recuerden que hay mucha responsabilidad en coordinadores de escuelas de todo el país, una responsabilidad de mantener la disciplina en los maestros, de que el contenido esté dado acorde con la planificación. Es decir, que yo entiendo que es merecido este reclamo. Es merecido, y ellos se quejan de que la caja chica de la escuela sale de los bolsillos de ellos mismos. Así es. Muchos gastos, a veces pequeños en las escuelas, no hay dinero para... La escuela no tiene una caja chica para eso, y ellos tienen que ponerlo de su propio bolsillo. Así es. Bien, pasamos a la siguiente información. Clases universitarias presenciales ya. Pedimos al señor director que coloque la imagen de esta noticia. Repito, clases universitarias presenciales ya. Luego de 5 días de levantamiento de las medidas de restricción contra el COVID-19 por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, llamó al retorno de las universidades a la presencialidad. Sin embargo, no será hasta el próximo periodo académico cuando algunas
casas de estudio, de altos estudios, las universidades, regresen de manera virtual a las aulas físicas. Es decir, que pasen de la virtualidad a la presencialidad. La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, la Universidad Organización y Método OIM, son dos de las entidades privadas de enseñanza superior que retornarán la docencia presencial, aunque no sea en un 100%. Hay varias universidades que no la van a retomar de una vez por el motivo de que tienen estudiantes de diversas partes del país y se les hace difícil retornar a la universidad. Es decir, que van a esperar a que pase ya ese semestre para poder retornar presencial. Bien, hay que esperar entonces la decisión de las universidades, porque hay aspectos importantes a tomar en cuenta. Ya tú decías de que universidades no van a poder regresar porque, ¿qué pasó? Bueno, pasó que, por ejemplo, la UAS, para el ciclo que está en curso, inscribió estudiantes de Mau Valverde, inscribió estudiantes de Santiago, inscribió estudiantes de la capital para tomar el mismo curso, la misma materia, de forma virtual. Y entonces, ¿cómo podrían regresar? Si quizás de Mau hayan 3 estudiantes, ¿cómo podrían de manera presencial? Hay un costo elevado. Difícil. Muy difícil. Lamentablemente van a tener que terminar ya ese semestre en vía virtual. Entiendo que es lo correcto, terminar de manera para virtual. no forzar a los estudiantes, porque en ese caso se vería afectado al estudiante. Y no es fácil, ya que tú estés terminando prácticamente un semestre, lo que le permita tener que abandonar. Continuamos, Distrito Educativo 0804 hace una convocatoria en este caso a los estudiantes, diría a los padres, porque los padres son los que envían a los estudiantes a las escuelas, a que se unifique ya la forma de impartir las docencias, que lo tenían dividido en 2 grupos. Un día iba un grupo y otro día iba otro grupo. Este distrito 0804 hace una convocatoria, hace un llamado a que lo envíen ya todos en su totalidad, lo reúnan todo el mismo día. En este caso yo diría que hay que tener en cuenta si las aulas tienen su butaca, si están preparadas para recibir el 100% de los estudiantes, porque hay que recordar que durante la pandemia hubieron muchos liceos, colegios que cerraron, y esos estudiantes se fueron a las escuelas. Hay muchas escuelas que no contaban con recibir. Hay una sobrepoblación de estudiantes en las escuelas públicas. Eso es. Si recordamos cuando empezó este año escolar, el ministro de Educación hizo un llamado que no dejaran ningún estudiante fuera, sino que fueran todos recibidos. Y hubieron muchos colegios que cerraron y esos estudiantes están en las escuelas ahora. Hay que tomar eso en cuenta. No se tomó en cuenta ese hecho importante, y es que entonces faltan butacas. Yo entiendo que el ministro debió proveer a las escuelas, tomando esa decisión de que no afectara la inscripción de estudiantes, de poblar de butacas a las escuelas para entonces tener un espacio adecuado con butacas, de que esos estudiantes podrían regresar de manera presencial a las escuelas. Yo tengo información de escuelas de un solo curso de 50 y 47 estudiantes. Sí, y eso es sobrehumano, donde las escuelas diseñadas para lo que es la jornada escolar extendida en este momento preveía una aula de unos 32 estudiantes, no más de ahí. Entonces, como esa situación también un poquito adversa a lo que es la educación. Eso se va a reflejar ahora cuando empiecen a llegar todos los estudiantes que se reúnan en esos grupos. Lamentablemente se va a reflejar ese perdón. Bien, entonces pasamos a la siguiente información, y es que razones importantes de por qué la UAS no va a regresar a la presencialidad en este ciclo escolar. Dice la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, doctora Edma Polanco. Lo primero es lo que explicaba anteriormente, de que fueron inscritos estudiantes de 23 provincias diferentes
inscritos en un mismo curso. En un mismo Entonces, curso, ¿cómo reunir? por ser virtual. Así es, esos estudiantes de manera presencial de 23 provincias diferentes. Bueno, es una de las razones. Dice ella que quizás en un 95% de las secciones en el segundo semestre académico de este año podría regresar a la presencialidad. Y para alcanzar esa meta, las autoridades de esa institución están trabajando con un protocolo que indicó la rectora de la UAS. Recordó, el presente semestre termina en junio de este año. Polanco respondió así al llamado de las clases presenciales hecho por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, a las universidades de que integren el sistema de educación superior del país. Entonces, repito, hay universidades que no están en condiciones de terminar ya este ciclo universitario de manera presencial. Yo entiendo que a partir de junio ya se debe hacer un proyecto para que sí todas las universidades del país puedan regresar a la presencialidad y hacer un excelente trabajo con esos estudiantes que van a buscar la excelencia en estas universidades. Yo entiendo que estoy ahí. Deben tomar en cuenta los estudiantes que Así no pierdan ya ese tiempo que empezaron este semestre. Entonces, para que termine con un año de calidad en la educación superior, yo entiendo que este ministro de Educación Superior debe entonces flexibilizar un poquito y que estas universidades puedan regresar de manera presencial ya para el mes de agosto. Así es. Ha sido todo de nuestra parte, así que si tienen algún comentario lo pueden dejar abajo, como decía al principio, y será hasta la próxima. Bye. Bye.